Hola, ¿cómo están? Yo soy María Elena Orantes, cónsul general de México en Houston. Quiero darte la bienvenida a este importante foro del TEMEC, con invitadas e invitados de lujo que abordaremos temas como el impulso económico de México. Esto como una gran oportunidad para seguir trabajando e impulsando nuestra economía después de que el TEMEC sustituya al Tratado de Libre Comercio. Sí, lo más importante que impulsaremos a través de estas naciones como Canadá, Estados Unidos y México, conformando una gran red en materia económica para poder conocer más sobre esto. No te vayas, quédate y acompáñanos con maravillosos panelistas que el día de hoy estarán presentes invitados por este Consulado General de México en Houston a través de nuestra área de económicos para poder consultar contigo tus dudas, para que puedas estar cerca de la Casa de México y para estar pendiente de los temas más importantes, la economía de nuestro país. Te esperamos. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven desde redes sociales y obviamente a través de la plataforma StreamYard. Quiero mandarles un saludo. Hoy tenemos un webinar que, como bien decía la cónsul, va a tratar sobre el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá y, bueno, lo titulamos Impulso Económico de México. Quiero enviar también un especial saludo a la doctora Vania Ramírez del TEC de Monterrey, quien gracias a ella y a sus alumnos que estuvieron haciendo un proyecto con el Consulado General de México en Houston, nos ayudaron a identificar el perfil de la persona que nos acompaña hoy como ponente, Ana Berta Gutiérrez. Quisiera presentarla. Ella es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral. Es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con estudios en la Universidad de California en San Diego, Harvard Kennedy School, la Organización de Estados Americanos y el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Además, ella coordina las áreas de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, donde actualmente organiza la creación de análisis y publicaciones sobre temas relacionados con ambas áreas, además de elaborar propuestas en materia de competitividad, comercio y empleo. También imparte conferencias para audiencias académicas, empresariales y de sociedad civil en representación de IMCO. Anteriormente, ella también ha sido coordinadora de investigación en México de la Organización de la Sociedad Civil, enfocada a dar seguimiento a cifras económicas nacionales y estatales. ¿Cómo vamos? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Ana. Te damos la bienvenida. Hola, Paola. Mil gracias a ti y a todos por allá por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Déjenme presento aquí el PowerPoint. Dame un segundito. Perfecto, claro. También invitamos a toda la audiencia que nos está acompañando el día de hoy y están viendo este webinar a través de las distintas redes sociales del consulado. Primero, a darnos like si todavía no nos siguen y también a que pongan sus preguntas en los box de comentarios, porque al final vamos a dar algunos minutos para que Ana nos pueda contestar todas las preguntas que ustedes puedan tener respecto a este tema. Perfecto. No sé si ya están viendo la presentación. Listo, ya. Va, súper. Entonces, hoy decidí mezclar un poco algunos temas que creo van a ser interesantes para ustedes, un poco contexto del TEMEC, la relación de México con Texas y el nearshoring, como para tener una visión un poco más amplia que vaya más allá de uno solo de estos temas. Y empezamos un poquito con las características del TEMEC, ¿no? Ya van 4 años de este tratado que tiene en vigor desde el 1 de julio de 2020, pero por supuesto que esto fue una continuación de la relación tan cercana en términos comerciales y también en otros términos de México con sus socios de América del Norte, ¿no? Con lo que era el Telecán desde 1994 hasta el 2020. Entonces, lo que vimos realmente en el TEMEC que nació después de pues esta iniciativa, este ímpetu del gobierno de Estados Unidos en 2017 por modernizar lo que ellos veían como un tratado que ya no les estaba funcionando, ya ellos consideraban era desigual. Se dio una modernización que terminó, creo yo, siendo muy buena para la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, porque permitió ajustarnos a la nueva realidad económica, tecnológica, comercial del mundo y de América del Norte, que ya por supuesto no era la misma que la que teníamos en 1994, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es un par de capítulos que se eliminaron de lo que había en el Telecán, que es la primera columna. Se quitó el capítulo
de medidas de emergencia, se quitó el capítulo de energía y petroquímica básica y se convirtió de un tratado de 22 capítulos a uno de 34, con varios capítulos nuevos que hablan ya pues, de la situación que decía, ¿no? La situación moderna de la economía global. Tenemos un capítulo de comercio digital que por supuesto no había en 1994 y es algo que realmente tiene que haber en un tratado de libre comercio hoy en día. Tenemos otros temas que han cobrado importancia también a lo largo de los últimos años, el tema medioambiental, por supuesto, fundamental para los tratados, fundamental para las inversiones a lo largo del mundo, particularmente en economías más desarrolladas. Eso también viene en el capítulo 24 del TEMEC y también tenemos cosas como un capítulo para tema laboral, otro para anticorrupción, que son cosas que siempre fueron importantes y siempre estuvieron ahí, pero que ahora hay mucho más foco en que se llevan a cabo bajo la ley, con las condiciones adecuadas, con los reglamentos y las prácticas adecuadas, que uno, cumplan los derechos laborales de los trabajadores. Ahorita hemos visto particularmente que eso tiene impacto sobre los trabajadores en el sector manufacturero y particularmente automotriz de México, y también el tema de anticorrupción y buenas prácticas regulatorias, que ahí tienen varias disposiciones en el TEMEC, ¿no? Entonces es interesante ver esta modernización que hubo entre el tratado que entró en vigor en el 94 y el que entró en vigor hace 4 años, en el 2020, ¿no? Es algo que, de cierta manera, aunque nació después de un periodo ahí de incertidumbre entre 2017, 18, 19, en lo que se firmaba y entraba en vigor, resultó en algo pues, que le dio muchísima más certeza y quitó un poco de la volatilidad que había en nuestra relación trilateral. Entonces, esta modernización y la confirmación de que el TEMEC y la relación de América del Norte sigue siendo prioritaria para los 3 países, pues le da una fortaleza a México y pues le da también certeza y confirmación a su apertura comercial, ¿no? Se une a otros tratados comerciales que tenemos con más de 50 países. Tenemos, por supuesto, 200 socios comerciales efectivos, pero la mayor parte de nuestro comercio se lleva a cabo con América del Norte, y acá tenemos un poco los otros tratados comerciales, que son 14, que hacen que México realmente tenga estas oportunidades para aprovechar algunas tendencias como es el nearshoring, que ahorita vamos a ver en un ratito, ¿no? Entonces, sí se une a varias de las fortalezas que México tiene en este contexto del nearshoring, ¿no? Es muy importante para poder aprovechar esta tendencia que nació después de pues, algunos cambios en la historia de la globalización, y eso sí en todo el mundo, no solo en México. Vemos cómo la globalización empezó a explotar después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una hiperglobalización en la década de los 90, cuando entró en vigor el Telecán, y que se empezó a desacelerar después de la crisis de 2008-2009, cuando a raíz de la crisis financiera global los países tuvieron un cambio un poco de opinión, un cambio de prioridades en términos de qué tan abiertos y vinculados con el resto del mundo querían estar, porque por supuesto que en la crisis financiera y posteriormente en la crisis sanitaria de 2020 se subrayó un poco el lado de la cara no tan bueno para la resiliencia global, que es que si todos están tan íntimamente vinculados, uno cae y el resto puede caer por efecto dominó, ¿no? Entonces ahí la globalización ha estado en un periodo que en inglés se llama slowbalization, en el que ya, como vemos en el nearshoring, como vemos en otras tendencias como el reshoring, se busca traer las cadenas productivas, particularmente las más importantes, las prioritarias y las críticas, a el mismo país, o en una circunstancia como la de nearshoring, a una región. Para México esto, por supuesto, tiene que ver con la región de América del Norte. Lo que nosotros queremos es que en vez de reshoring, que se concentra en traer las cadenas productivas de regreso a un país, en este caso que Estados Unidos se trajera todas a su economía doméstica, que haya un nearshoring en el que se considera a la región no solo near, cercana en términos geográficos, sino también cercana en términos políticos y en términos comerciales, lo cual ya está de cierta manera garantizado con México como parte del TEMEC, ¿no? Entonces, ahí la oportunidad ante este contexto internacional del nearshoring, que nació y surgió muchísima más importancia
les digo, en 2020, con todas estas crisis pequeñas que seguramente todos recuerdan, ¿no? La crisis de contenedores, la escasez de semiconductores, la escasez de insumos médicos cuando empezó apenas la crisis sanitaria. Todo esto fue subrayando cada vez más la necesidad de cadenas resilientes, sólidas y con poca volatilidad y poca incertidumbre, para lo cual el nearshoring es una propuesta, digamos, atractiva, ¿no? En México y en América del Norte, estas son algunas de las medidas de política industrial que han estado encaminadas precisamente a relocalizar esas cadenas productivas, muchas de las cuales estaban en Asia, en países no muy cercanos, los quieren regresar ya sea a Estados Unidos o a la región, ¿no? Y México sí está mencionada como un país y un socio prioritario para Estados Unidos en este esfuerzo por relocalizar y regresar las cadenas productivas a la región. Está el tema de nuestro acuerdo bilateral, está el tema de nuestras conversaciones, nuestros diálogos económicos de alto nivel, varias de las cosas del CHIPS Act, del Inflation Reduction Act, son realmente oportunidades para México, ¿no? Y tenemos aquí nosotros algunas medidas, no demasiadas y no suficientes, como el decreto del gobierno federal para dar estímulos fiscales a algunos 10 sectores de la industria, que es una medida pequeña, pero sí hay al menos de los dos lados cierto ímpetu por aprovechar el nearshoring de la manera en la que sea posible para hacer en nuestra región cadenas productivas mucho más resilientes. Y vemos que pues ya van como 3 años, ¿no? De que cobró importancia esta tendencia. En 2020 no necesariamente se estaba hablando mucho de eso, más bien todos estábamos concentrados, creo, en la recuperación económica, punto. Pero a mediados, finales de 2021 se empezó a hablar del nearshoring y ya desde 2022 se hablaba muchísimo más de los efectos concretos, ¿no? Y de la mano de este tema y de la mano del esfuerzo que Estados Unidos ha hecho de cierta manera para desvincularse principalmente en tema tecnológico, pero también en otros temas comerciales de China, que se ha dado desde 2018, México realmente se ve que sí ha aprovechado la oportunidad para cobrar muchísima más relevancia como socio comercial de Estados Unidos del que teníamos hace incluso 5 años, ¿no? Vemos aquí que en enero de 2017 14.8% de los flujos comerciales de Estados Unidos eran con nosotros, una proporción mayor de 15.8 era con China y una proporción igual de 14.8 era con Canadá. Y pues fast forward unos 5 años, a finales de 2023, la proporción de flujos comerciales de Estados Unidos con nosotros representaba el 16.2% del total y la de China solo 10.9% del total, ¿no? Entonces sí vemos que hemos cobrado relevancia no solo como socio, sino como proveedor. Para México nunca había sido el caso que fuéramos el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos. En ninguno de los años del registro, que empieza hace más de 40 años, desde del 85 hasta el 2024, nunca habíamos sido el principal, siempre había sido o Canadá en las primeras décadas del registro o China a lo largo de la última década y media. Y en 2023 ya por primera vez fuimos el principal proveedor de importaciones, 15.4% de todo lo que Estados Unidos importó en 2023 provino de México y solo, o sea, todavía es una alta proporción, pero mucho menor a la que se veía antes de más de 15%, solo 13.9% provino de China, ¿no? Entonces sí vemos que como proveedor de importaciones de Estados Unidos le hemos ganado cierta parte del pastel a China, que no solo es resultado de nuestras condiciones, también, como decía, es resultado del ímpetu que hay en Estados Unidos para desvincularse de cierta manera de China, pero sí es algo que hemos podido aprovechar y que podríamos aprovechar todavía más, ¿no? Les digo que en 2023 15.4% de las importaciones fueron de México y en lo que va de 2024 la proporción ha sido mayor, ¿no? 15.9% de las importaciones de Estados Unidos han venido de México y solo 12.6% de China, ¿no? Entonces sí vemos ahí que el tema del nearshoring, el tema de la desvinculación estadounidense de China, sumado con el tema del TEMEC y la fortaleza que le dio y la garantía que le dio a nuestra cercanía comercial con Estados Unidos, han ayudado a que hayamos aprovechado este contexto. No somos los únicos que han aprovechado el contexto y eso tal vez habla del potencial que México no siempre está aprovechando, porque no somos el único país que ha incrementado
su importancia como proveedor de Estados Unidos, ¿no? Estamos ahí con el 15.9 que les comentaba en lo que va de 2024. Sí tenemos un incremento de 2.5 puntos porcentuales respecto a 5 años antes, en 2017, pero hay otros países que tenían cachos mucho menores, como Vietnam, como Corea del Sur, que han incrementado también en una proporción importante su importancia, ¿no? Su peso dentro de los proveedores de importaciones de Estados Unidos. Entonces ahí hay un poco pues los dos lados de la moneda, ¿no? México sí está aprovechando esta cercanía otorgada por el TEMEC para tener mayor importancia en el mercado estadounidense, pero todavía podría hacer un esfuerzo todavía mayor, ¿no? De esa caída de 8.9 puntos porcentuales que China ha tenido en su importancia como proveedor para Estados Unidos, no hemos ganado todos los 8.9 puntos, hemos ganado 2.5. Entonces sí podríamos estar ahí incrementando un poco todavía más nuestra importancia y nuestra vinculación y nuestra integración con las cadenas productivas de Estados Unidos, porque por supuesto no todo lo que exportamos, no todo lo que le vendemos a Estados Unidos son bienes finales, muchísimo es bienes intermedios que se van a usar dentro de las manufacturas, dentro de la economía, de la actividad económica estadounidense, y pues que hace que estemos todavía más ligados de lo que estábamos antes. Ahora, Estados Unidos se ha mantenido como el principal inversionista en México. Esta es una tabla de IED de Estados Unidos como respecto del total. En 2022 fue 54%, en 2023 fue casi 40% de toda la IED la que provino de Estados Unidos. Entonces, sí tenemos ahí esa relación fuertísima y con garantía que se le acaba de dar hace poco, relativamente hace 4 años, que nos da el TEMEC y que nos permite no solo tener esta cercanía comercial, sino también la cercanía con Estados Unidos como inversionista. Ahora, ¿cómo impacta este potencial a la relación de México con Texas? Decía yo que como país completo, el 15.9% de todo lo que Estados Unidos importa viene de México. Para algunos estados, incluido Texas, esa proporción es muchísimo mayor. Arizona, por ejemplo, importa 3 de cada 10 dólares desde México. Michigan, Nueva México y Texas importan alrededor de 40% de todo lo que importan viene de México, ¿no? Entonces, sí hay estados donde la importancia de México es mucho mayor y para los cuales el TEMEC, por ende, es muchísimo más importante. O sea, las facilidades que el TEMEC da, las facilidades en términos de importación y exportación con menos costos, sin pago de aranceles, facilidad en términos de procesos y de importación, importa muchísimo más en estos estados donde México es la mayoría prácticamente México aporta la mayoría de las importaciones del estado, que digamos en otros estados como tal vez Nueva York o ni siquiera California tiene una proporción de importancia de México del 30 o 40%, ¿no? Entonces estos 4 estados, por diferentes razones, ¿no? En Michigan, por supuesto, la mayor parte de las importaciones que provienen de México tienen que ver con los insumos intermedios del sector automotriz, y Texas tiene otra composición diferente, ¿no? Tienen importaciones un poco diferentes y diversas de lo que compran a México. Y no solo se trata de lo que Texas compra a México, sino también lo que Texas vende a México. Texas envía 3 de cada 10 de sus dólares de exportaciones a México. No es el estado que más importancia le da a México como consumidor. Nuevo México, por ejemplo, de cada 10 dólares que exporta, 7 se van a nuestro país, se vienen a nuestro país. Pero Texas, Oregon y Arizona, todos tienen importancia, le dan mucha importancia a México como socio y como consumidor de las exportaciones del estado, ¿no? Entonces son 2 lados importantes, ¿no? Es la dualidad. México es importantísimo como proveedor de Texas y Texas considera a México un consumidor importante de sus exportaciones. Entonces ahí se ve la importancia que el TEMEC tiene para el estado de Texas, para México y en general para la relación con Estados Unidos. Ahora, ¿qué exporta Texas a México y qué importa Texas desde México? ¿No? Lo que Texas vende, lo que Texas nos vende, son estos 6 productos principalmente, ¿no? Y es interesante ver que de todo lo que Estados Unidos exporta a México, casi la mitad proviene de Texas.
44%. Entonces sí vemos ahí cómo Texas es un gran impulsor de la importancia de la relación Estados Unidos-México, ¿no? Todos los estados importan, por supuesto, pero Texas es uno de los que realmente más influencia tiene en esta relación, ¿no? Entonces, 44 de todas las exportaciones de Estados Unidos que vienen a México son hechas por Texas y están compuestas principalmente por estos 6 productos, ¿no? Sí hay mucho petróleo, gas y productos de petróleo y carbón, ahí pues eso tiene mucho sentido, eso es 33% de todo lo que Texas exporta a México. También exportan componentes y semiconductores, hay cosas tecnológicas avanzadas, 8% de todo lo que Texas exporta a México está en esos productos, 7% consiste de equipo de cómputo, 6% de autopartes, ahí a diferencia de lo que les decía en Michigan, las exportaciones de Texas a México no necesariamente están en ese sector, que es muy importante para la relación norteamericana, pero no están en el sector de autopartes. Solo 6% de todo lo que Texas exporta a México está compuesto de eso, 5% de químicos y 4% de otros componentes electrónicos y equipo electrónico, ¿no? Entonces ahí vemos en la economía tejana cuáles son las actividades que más se benefician por el TEMEC y los beneficios que da y las facilidades que da para el comercio de Estados Unidos con México. Y del otro lado, lo que Texas importa desde México, 31% de todo lo que Estados Unidos importa desde México se va a Texas. Entonces sí vemos ahí la dualidad entre la importancia que Texas tiene como exportador dentro de Estados Unidos y la importancia que Texas tiene como importador dentro de Estados Unidos, ¿no? Más o menos 1/3 de todas las importaciones estadounidenses desde México van a Texas y no importan, por supuesto, lo mismo que exportan, ¿no? Las importaciones tejanas desde México están compuestas casi 20% de equipo de cómputo, 10% ahí sí de autopartes, 10% de automóviles ya terminados, ¿no? Ahí tenemos los 2 puntos, insumos intermedios y el producto terminado, que son los automóviles. 10% de todo lo que Texas importa desde México son coches. También vemos ahí una importancia del petróleo y gas y los productos relacionados. 8% de todo lo que Texas importa desde México está en esos productos. 4% equipo de comunicación y 3% equipo eléctrico, ¿no? Entonces ahí vemos cuáles son, de nuevo, los sectores más ligados con México, ¿no? El sector automotriz en Texas pues tiene una buena importancia, tiene una buena dependencia de los insumos intermedios de autopartes provenientes de México, el equipo de cómputo, los equipos de comunicación, el equipo eléctrico. Sí vemos ahí como no necesariamente son productos súper altamente tecnológicamente avanzados, pero sí requieren cierta especialización manufacturera dentro de México para venderle ciertas cosas a la economía tejana, ¿no? Entonces aquí están estos 2 elementos, lo que, pues, vivo cerca de un hospital, lo que Texas exporta a México, que son estos 6 productos, y lo que Texas importa desde México, que son estos 6 productos. Y ahí esto subraya, como les decía, cuáles son las industrias, cuáles son los sectores económicos que más integrados están entre el estado en el que ustedes están y México. Y esto tiene muchísimo que ver con los sectores ligados con el nearshoring, ¿no? Si ven los sectores que estábamos mencionando, semiconductores, electrónicos, equipo de comunicación, computadoras, coches, todos esos son sectores que se mencionan cuando hablamos de la tendencia de relocalización de cadenas productivas, cuando hablamos del nearshoring. En el IMCO hicimos el año pasado, este año, a principios del año, un ejercicio en el que definimos muy claramente cuáles son los sectores que sí están ligados con el fenómeno del nearshoring, ¿no? Porque desde que empezamos a escucharlo casi todos los días, los que estamos en las noticias y en el ámbito económico, se hablaba del nearshoring como si fuera la panacea, como si fuera todo para todo. Uno hablaba del incremento de los empleos y decían, es por el nearshoring. Hablaban de incremento de inversión y casi todo era por el nearshoring. Y la realidad no es esa, ¿no? Realmente el nearshoring va a estar beneficiando a las ramas económicas que sí están intrínsecamente ligadas, íntimamente ligadas con las cadenas productivas globales, que no son todas. Cuando hablamos de inversión, por ejemplo, en el cine, es muy poco probable que tenga que ver con el fenómeno del nearshoring. Cuando hablamos, por ejemplo, de la inversión en el sector educativo,
puede que sea una segunda derivada, pero no va a ser inmediatamente dependiente del nearshoring. Pero hay otros sectores donde sí. Vemos 57 ramas industriales en 6 sectores económicos diferentes que sí están muy ligadas con el nearshoring. Tiene todo el sentido del mundo que 48 de esos sectores, de esas ramas económicas, están en las manufacturas, porque por supuesto la vinculación con las cadenas productivas globales está en las manufacturas. El sector agropecuario también, porque como una cadena de producción crítica, el sector alimentario y de bebidas también está dentro del fenómeno de nearshoring y tiene ahí su liga con el sector agropecuario en México. El tema del transporte y la logística, la minería, información en medios masivos, más por el lado de logística y las profesiones tecnológicas que se dedican como al software de logística en las cadenas productivas, pero ahí hay un sector que está ligado, y otro en servicios profesionales que habla más o menos de lo mismo, ¿no? Entonces, son 57 ramas industriales ligadas con el nearshoring directamente, 37 de las cuales son sectores que ya están integrados en las cadenas globales, ¿no? Ahí estamos hablando del sector automotriz, estamos hablando del sector de la industria de las bebidas y los alimentos, estamos hablando del sector de fabricación de componentes electrónicos. Hay otros 17 sectores que no están ahorita necesariamente súper integrados con las cadenas globales de valor con Estados Unidos y con América del Norte, pero que sí tienen el potencial para integrarse, ¿no? Que la manera en la que están creciendo y la manera en la que hemos visto su avance en los últimos años nos dice que en los próximos años sí tienen muchísimo potencial para integrarse a esas cadenas globales de valor, y eso depende también muy fuertemente del nearshoring, ¿no? Ahí sí llegan las inversiones para que estos sectores puedan unirse a las cadenas mucho más rápido, están derivados del nearshoring en su mayoría. Entonces ahí son 17 clústeres industriales que tienen la capacidad para integrarse a estas cadenas regionales norteamericanas de producción. Y hay otros 3 sectores que son sectores que ahorita no están demasiado desarrollados en México, pero tienen el potencial para desarrollarse o formar cadenas globales porque los gobiernos específicamente lo han dicho, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el sector de los semiconductores, que en México realmente no está desarrollado, no tenemos muchísimas capacidades para entrar a esas cadenas productivas de valor, así simplemente como están las cosas. Entonces, sí dependen mucho de las políticas impulsadas recientemente, ¿no? Hablábamos hace unos slides del IRA, del CHIPS Act. Todos esos esfuerzos de política industrial han subrayado a estos 3 sectores, dentro de los que les digo está el de semiconductores, y si llegan inversiones a México ligadas con esos sectores, también tienen que ver con el nearshoring, porque están hablando específicamente de desarrollar cadenas productivas que en América del Norte no están totalmente desarrolladas y que se busca detonar con el nearshoring y con esta relocalización de cadenas, ¿no? Entonces, juntando estas 57 ramas industriales con sus diferentes consideraciones, vemos que muchísimas de ellas están ligadas no solo con las manufacturas, sino con los sectores de los que estábamos hablando hace ratito, de los sectores vinculados entre Texas y México, ¿no? Entonces, el nearshoring, el TEMEC y la relación Texas-México realmente están intrínsecamente ligados porque son básicamente lo mismo, ¿no? Y entre el TEMEC y el nearshoring pueden representar un impulso fuertísimo para detonar e incrementar todavía más la importancia de la relación comercial Texas-México, ¿no? Entonces, ahí vemos equipo de cómputo, partes automotrices, semiconductores, equipo de comunicación, incluso químicos y componentes electrónicos, todos fortalecidos y con facilidad para comerciar gracias al TEMEC y con potencial para crecer todavía más gracias al nearshoring. Ahora, tenemos estos sectores y sabemos que todo el tiempo se está hablando del nearshoring y cómo impulsa la IED, pero con estos 57 sectores que les platicaba, ya hicimos un ejercicio para ver realmente qué tanto está pasando. En primer lugar, el nearshoring, si sí está llegando inversión ligada con ese fenómeno a México o no, y cuál es la diferencia con la IED no ligada al nearshoring, ¿no? Entonces sí vemos ahí que, pues, al menos en 2023 y en lo que va de información de 2024,
la IED ligada con el nearshoring ha tenido un desempeño muy bueno, particularmente en 2023. Para ese año ya tenemos información completa. La IED ligada con todos estos sectores que les digo, nearshoring, creció 95%, ¿no? Entonces casi se duplicó de 2022 a 2023. Pero el lado pues no muy bonito es que la IED que no está ligada con nearshoring, la que les decía en otros sectores como el financiero, comunicaciones, entretenimiento, toda esa IED cayó en 30%. Idealmente lo que querríamos es que las dos barritas crezcan, pero ahorita solo está creciendo la IED ligada con el nearshoring, que por supuesto es buena noticia, pero todavía no vemos que se esté desarrollando y que esté traduciéndose o transmitiéndose al resto de las economías, de las actividades económicas de México, ¿no? Entonces sí vemos que, considerando estos sectores que les platiqué, sí está llegando el nearshoring al país, nada más que uno, no necesariamente está llegando en la medida en la que querríamos que llegara, y dos, no está teniendo un derrame para el resto de la economía, ¿no? Entonces ahí vemos que, al igual que para Texas, hay sectores que dependen muchísimo de México y que tienen potencial para desarrollarse en México también, y ahorita no necesariamente estamos aprovechando todo ese potencial, ¿no? Ahorita, si vemos, por ejemplo, la comparación entre el desempeño de Brasil, de Chile, de otros países de la región, vemos que su IED está creciendo más rápido que la nuestra. Entonces sí vemos que, aunque haya desempeño bueno del nearshoring en nuestro país, podría ser mejor. Y esto depende muchísimo de nuestra situación actual, ¿no? De nuestro nivel de preparación ante la llegada de este fenómeno, ¿no? La situación actual de México ante el nearshoring tiene que ver con más que solo el TEMEC, tiene que ver con más de un tratado, tiene que ver con muchísimas otras cosas, ¿no? Necesitamos muchas cosas para ser competitivos y atractivos para las inversiones ligadas al nearshoring, ¿no? Un esfuerzo que hicimos el año pasado fue irnos a sentar con miembros de los sectores industrial, de atracción de inversiones, con miembros de gobiernos, con sector académico, para preguntarle a esta gente que está en el día a día de la atracción de inversiones, en el día a día de la industria, qué realmente es lo que un inversionista busca como atributo clave para determinar si un estado es lo suficientemente atractivo o no para atraer inversiones derivadas del nearshoring, ¿no? Entonces, al final de todas estas pláticas que tuvimos a lo largo de un par de meses, nos dijeron que había 4 ejes. El primer eje es un eje pues del que se habla muchísimo, el mercado laboral. Y ahí lo que nos dijeron fue muy interesante porque va más allá de lo que siempre hablábamos en términos de necesitas gente con carreras, necesitas educación superior en las entidades para que sean competitivas, que sí, eso sin duda es importante, pero más y más todos nos decían, además de gente con estudios universitarios o con ingenierías, necesito gente con calificaciones laborales, con capacitaciones, con conocimiento de inglés, cosas que no necesariamente tienen que ver con que vayas o no a la universidad, pero son programas mucho más pequeños, mucho más cortos, que en México no siempre están disponibles, ¿no? Entonces, ese fue el primer eje que nos comentaron, mercado laboral. El segundo eje también tiene todo el sentido del mundo, el de insumos básicos, que hablaba de energía eléctrica y agua, y ahí pues todos nos expresaban su preocupación por el tema de la infraestructura actual, por el tema de la regulación actual en México, la falta de suministro confiable que a veces hay en términos de estos dos insumos básicos para todas las industrias básicamente. Entonces ese fue el segundo eje. El cuarto eje fue el de Estado de Derecho, que es marco regulatorio, es seguridad, es certeza en que se vayan a cumplir los contratos. De eso llevábamos también hablando varios años, incluso desde antes de la llegada del nearshoring. Pero el tercer eje fue uno que se nos hizo interesantísimo, y al menos en el momento en el que estábamos teniendo esas conversaciones hace un año y pico, no estaba demasiado en la conversación. Se hablaba muchísimo de la necesidad de gente para cubrir vacantes, se hablaba muchísimo de la necesidad de certeza jurídica, se hablaba muchísimo de la necesidad de energía y de agua, pero no siempre escuchabas hablar de la necesidad de transporte público, de la necesidad de suficientes viviendas para que las personas que tienen que trabajar en las fábricas vivan con sus familias. Entonces, este fue un eje al que le dieron todos muchísima importancia.
todos nos lo mencionaban, decían, está muy bien que tengamos espacio para nuevos parques industriales, está muy bien que estemos buscando atraer más y más inversiones y más fábricas, pero si no tenemos lugares donde esta gente pueda vivir y no tenemos, además de los hogares, infraestructura para que se puedan transportar de su casa al trabajo, pues va a ser todo para nada, de cierta manera, porque necesitas conectar el insumo del capital humano con el lugar de trabajo. Entonces, estos 4 ejes fueron los que nos comentaron y dentro de estos 4 ejes, nosotros lo que hacemos es hacer un proyecto anual que acabamos de sacar hace una semana, que es un análisis de la preparación de los estados para traer el nearshoring, ¿no? En términos de mercado laboral, les comentaba que está el tema de dominio del inglés, de capacitación laboral, está el tema de educación superior, pero también están las escuelas de nivel profesional técnico, que es un poco más de carreras técnicas no universitarias, está la cantidad de gente que hay disponible para trabajar, está el nivel de informalidad, que tiene muchísimo que ver con la productividad de las personas que están en esa economía. Entonces, ahí son varias variables, son 8 variables las que tomamos en cuenta. En términos de vivienda y servicios, tenemos, por supuesto, el transporte público, tenemos acceso a servicios básicos como agua, energía, drenaje, y tenemos también una medición de cuántas viviendas se construyen al año, ¿no? Y aquí en los paréntesis vienen los estados que mejor desempeño tienen en cada una de estas variables. Quintana Roo, por ejemplo, en 2023 fue la que más viviendas produjo respectivo, o sea, proporcional a su población. En insumos básicos está todo el tema no solo del precio de la electricidad, sino también del crecimiento del sector en sí. En el tema del agua está sí la disponibilidad de agua renovable, pero el agua renovable en sí no es suficiente. Necesitas la infraestructura, 1, para tratarla y 2, para transportarla desde las pilas, desde las presas hasta las empresas, ¿no? Entonces, tenemos agua renovable disponible. Ahí Chiapas es el estado que más agua tiene por persona, pero Baja California y Baja California Sur tienen mejor infraestructura en términos de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, estas 2 cosas son necesarias si realmente queremos garantizar la disponibilidad de agua para las actividades económicas. Y por último, viene el tema del entorno regulatorio, que tiene que ver, sí, con la prevalencia delictiva en las empresas. Ahí Yucatán es el estado que menos prevalencia delictiva reporta en todo el país. Tenemos también la eficiencia del marco regulatorio. Ahí lo que tomamos en cuenta es una encuesta que nos dice cuánta proporción de las empresas del estado considera que el entorno regulatorio de su estado es un obstáculo para sus fines de negocios, ¿no? Entonces ahí Tamaulipas tiene el mejor desempeño ahí. Y también está el tema dentro del entorno gubernamental de cuántas empresas están conscientes de que existan programas para la atracción de inversiones. Y ahí Sinaloa tiene una muchísima mayor conciencia de que existan programas para atracción de inversiones y programas que les vayan a ayudar a atraer estos nuevos recursos, ¿no? Entonces, estas son las variables que consideramos y que son realmente prioridades estructurales que se tienen que atender si en realidad queremos que los estados del país atraigan el nearshoring. Y es interesante ver cómo hay estados que tienen resultados similares, por ejemplo, Aguascalientes y Guanajuato tienen resultados de nivel de inglés bastante similares. Ahí es interesante ver el mapa del país en términos de dominio de este idioma, porque curiosamente, aunque sí tenemos estados como Sonora, como Nuevo León, donde los puntajes son relativamente altos, y esto es relativo al país, ¿no? Porque en general México tiene un nivel de inglés bajo, no tiene siquiera un nivel de inglés medio, pero vemos que Nuevo León y Sonora destacan dentro de las calificaciones de inglés, y vemos que otros estados también fronterizos, como Baja California o peor Coahuila, tienen nivel de inglés bajo, o sea, tienen nivel de inglés bastante bajo, lo cual pues genera, por supuesto, algunos problemas a la hora de querer integrar las cadenas y las economías de ambos estados del lado de la frontera, ¿no? Entonces vemos ahí que Aguascalientes y Guanajuato tienen resultados similares en inglés, tienen también resultados similares en el precio de la electricidad, están de hecho ahí
puntito, 1,219 versus 1,215. Pero si volteamos a ver esta variable que les decía de las empresas que perciben el marco regulatorio como un obstáculo, sí tienen desempeños radicalmente diferentes. Y ahí Guanajuato tiene una proporción que no es la más alta del país, pero sí vemos que 25% de las compañías en Guanajuato ven este marco regulatorio como un obstáculo y solo 8% de las empresas de Aguascalientes consideran que es un obstáculo, ¿no? Entonces, esto realmente tiene un impacto sobre la capacidad de los estados para atraer inversión, y Aguascalientes, a diferencia de Guanajuato, es uno de los estados en los últimos años, particularmente en 2023 e inicios de 2024, que más atracción de inversión por nearshoring ha tenido, ¿no? Ahí hay una explosión de incremento de 300% en la IED ligada con el nearshoring de Aguascalientes entre 2022 y 2023, que difícilmente se habría logrado si no tuviera este desempeño, ¿no? Aquí tenemos las tablitas de los estados con mejores y peores desempeños en las 21 variables que les comentaba. Nuevo León, Aguascalientes y Coahuila tienen el mejor desempeño, y vemos a Oaxaca, Estado de México, Zacatecas al final, y Guanajuato también está acá en la segunda tabla, pues ya en los últimos lugares de las entidades, ¿no? Entonces, estos estados que están acá arriba tienen mejores condiciones para atracción de inversión de IED ligada con nearshoring, y también atracción de inversión doméstica, ¿no? Nacional. Entonces, sí hay que tomar en cuenta estas variables, estas 21 variables que les comentaba, y sumarlo a elementos como el TEMEC, sumarlo a elementos como la importancia de la tendencia del nearshoring, porque si no lo tomamos todo eso en cuenta, se complica el camino hacia adelante, ¿no? ¿Cuál es el camino hacia adelante para la relación México-Estados Unidos, para la relación México-Texas? Hay varias cosas que tenemos que considerar, ¿no? Algo, regresando al tema del TEMEC, que cada vez nos ejerce un poco más de presión, es el Sunset Clause. La cláusula Sunset del TEMEC es una cláusula que dice que cada 6 años después de la entrada del vigor del tratado, los 3 países, los Estados Unidos, Canadá y México, se van a sentar para tener una reunión de consejo de revisión para ver qué tal ha estado funcionando el tratado, ¿no? Y en esa reunión no es una renegociación como a veces se reporta, o sea, realmente es una reunión para revisar el funcionamiento, pero no es una reunión para renegociarlo totalmente. Lo que sí es una oportunidad para que los países lleguen a esos 6 años con una lista, de cierta manera, de los pendientes, de los descontentos que han tenido en una u otra arista del tratado, si tal vez han pensado que, no sé, el funcionamiento de las disposiciones laborales no ha sido tan suave, tan smooth como podría haber sido, o si tienen, por ejemplo, controversias activas que quieren solucionar. Todo esto está planteado para que se platique en 2026, el 1 de julio de 2026, que es el aniversario 6 del TEMEC, y la presión que esto ejerce es que idealmente, por supuesto, queremos que lleguemos los 3 países con la lista más corta posible de quejas, ¿no? O sea, querríamos idealmente que nadie llegue con quejas, que todo esté funcionando muy bien. Naturalmente eso no va a pasar, pero lo que sí queremos hacer es mitigar en la mayor medida de lo posible las posibilidades para que alguno de nuestros socios tenga quejas acerca de lo que México está haciendo, y viceversa, ¿no? Para que alguno de los socios de Estados Unidos tenga quejas acerca de cómo se está llevando a cabo el TEMEC, ¿no? Entonces, ahorita estamos a poco menos de 2 años de esta revisión de la cláusula sunset del TEMEC, y pues es aquí esta gráfica a veces marea un poco, pero es lo que pasa después de la revisión de la cláusula sunset, ¿no? En el cachito verde, si en 2026 los 3 países decimos como que todo está muy bien, top, yo no tengo demasiadas quejas, renovemos. Al final de esta reunión ellos pueden decir, renovemos todavía más la extensión del TEMEC, ¿no? Ahorita, a partir de 2020, el TEMEC está válido por 16 años. Si en 2026 decimos todo va bien, renovemos por otros 16, el plazo de vigencia se extiende hasta 2042. Entonces, si cada 6 años vamos revisando y vamos viendo que todo funciona bien, vas extendiendo más y más
la vigencia del TEMEC y se continúa el proceso de manera estable y con poca volatilidad. Si en 2026 no llegamos a un consenso, si después de esa reunión los países dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy del todo contento, no estoy dispuesto ahorita a extender el plazo de vigencia, no se cancela el TEMEC, pero no se extiende su vigencia. Y el peligro ahí es que si duras 10 años con estas reuniones anuales y no llegas a un consenso y nunca llegan los 3 países a decir como que, ok, estoy feliz, renovemos 16 años, cuando llegas a 2036, ahí sí hay un peligro y una volatilidad mucho mayor porque tienes un tratado con un periodo de finalización que ya está cercano, ¿no? Entonces, por eso es esta presión, por evitar este segundo caso, por evitar la posibilidad de una falta de extensión del plazo de vigencia del TEMEC y una volatilidad cada vez mayor conforme nos vamos acercando al 2036, ¿no? Entonces, esa es la presión que hay sobre los 3 países, pero en particular para México, ahorita veremos un poco por qué, para cumplir con las disposiciones y para tener los menores conflictos posibles para llegar a 2026 y tener todas las cartas en la mano para tener una plática y una revisión suave, eficiente y rápida y extender el plazo hasta 2042, ¿no? Entonces, este es un elemento que tenemos que tener en mente, particularmente porque ahorita vamos a tener los 2 nuevos gobiernos federales, ¿no? Nosotros ya elegimos a nuestra presidenta allá en Estados Unidos, en noviembre ya la van a elegir, o lo van a elegir. Entonces, con estos nuevos gobernantes, con nuestras nuevas administraciones, este tema de la cláusula sunset y de la revisión en 2026 va a ser prioritario. Ahora, ¿cuáles son algunos conflictos de los que estaba hablando, ¿no? Ahorita, con precisamente la entrada de la nueva legislación y del nuevo gobierno, este tema del Plan C, que son varias iniciativas de reforma constitucional, tiene muchísimo peligro para entrar en conflicto con varios capítulos del TEMEC, ¿no? No todas, son 19 y no todas van a entrar en conflicto, pero sí al menos 5 entran en conflicto directo y generan un potencial para violación del tratado que al final puede resultar en que nos metan en una controversia comercial y nos metamos en un problema, ¿no? Entonces, la primera es la reforma en materia de simplificación orgánica, que es esta reforma en la que se propone eliminar pues, casi todos los organismos autónomos del país, COFESE, IFT, CRE, y esto entra en problema directo con capítulos como el de telecomunicaciones, el de política de competencia. Todos estos nos dicen específicamente que estos órganos de revisión y supervisión autónoma tienen que existir. La reforma en materia energética básicamente es la reforma propuesta para dar prioridad a las empresas del Estado, lo cual va en contra de varios capítulos como el de inversión, como el de empresas propiedad del Estado, que dicen específicamente que no puedes darle trato prioritario a este tipo de empresas. El tema de la provisión de maíz genéticamente modificado, el transgénico, entra en problema con el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Y así vemos, por ejemplo, que otras 2 de estas iniciativas propuestas de reforma constitucional entran en problema. Y lo que ahí nos generan es un riesgo de agregar otro punto a esta lista de las controversias comerciales que tenemos ahorita activas o pendientes de resolución, ¿no? Primero está la de reglas de origen en el sector automotriz, que es una controversia que Canadá y México metieron en contra de Estados Unidos por la manera en la que medían ahí el tema del contenido regional y cómo ellos calculaban cuando un coche puede o no tener acceso a estas tarifas preferenciales. Y ahí ya solucionó el panel, dijo que México y Canadá estaban en lo correcto, pero Estados Unidos todavía no termina de acatar esa solución. Pero los fuertes que hay ahorita en contra de México son, uno, el de los conflictos con la política energética en los que México le da prioridad a sus empresas del Estado en el sector energético, y 2, el de medidas relacionadas con el maíz transgénico que México intenta bloquear y prohibir cuando eso va en contra del tratado, porque México no ha dado realmente evidencia científica que justifique esta prohibición, ¿no? Entonces, esos 2 son temas que vamos a tener que tratar en la mayor medida, lo más rápido posible, porque si llegamos a 2026 con esos 2 tratados, con esas 2 controversias activas,
eso nos puede meter una gran piedra en el camino para la renovación del tratado, ¿no? Entonces, el plan C, las controversias comerciales pendientes, son cosas a las que le tenemos que poner atención para la revisión 2026 y para en general el funcionamiento del TEMEC y el aprovechamiento de la región de América del Norte del nearshoring, porque si no tenemos el mejor funcionamiento del TEMEC va a ser muchísimo más difícil aprovechar las oportunidades que el nearshoring trae, ¿no? Y aquí tenemos un poco otras cosas que se tienen que hacer para aprovechar las oportunidades que hay ahorita: inversión pública en infraestructura, capacitación laboral, tecnologías, Estado de Derecho. Y aquí el riesgo de no hacer este tipo de cosas es que podríamos tener un crecimiento moderado o incluso estancado en el PIB, en las exportaciones, en la atracción de IED. En México podríamos ver un incremento en las disparidades, porque lo que estamos viendo ahorita con el nearshoring, donde sí está pasando, es en los estados que son de cierta manera los usual suspects, a donde siempre llega la IED. Entonces, si ves que el nearshoring está detonando esas regiones del país, pero está dejando atrás las que ya tenían rezagos económicos, lo que vas a ver es un incremento en disparidades, y podríamos también como país perder terreno dentro del escenario global si otros países como los que les comentaba, Brasil, Chile, aprovechan la tendencia más que nosotros, ¿no? Entonces ahí es importante tener en cuenta estos temas de Sunset Clause, Plan C, controversias activas, y también los temas estructurales que México tiene que atender dentro de estos 4 ejes que les comentaba, todas estas variables que los inversionistas toman en cuenta para llegar al país, para realmente aprovechar el TEMEC, el nearshoring y fortalecer nuestra relación con Estados Unidos y con Texas, por supuesto, también, ¿no? Entonces, es un poco el overview de lo que pues, tenemos nosotros en el radar, en el INCO, y pues espero que les haya sido interesante y pues sigo aquí atenta a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que creo que fue una presentación muy completa. Iba yo formulando preguntas y en la siguiente slide ya me contestabas todo lo que tenía. Muchas gracias por el tiempo. Me parece muy interesante, sobre todo lo que comentas, lo que estamos buscando, ¿no? A veces creo que hay como este panorama o esta creencia en que la inversión nada más va a favorecer a la empresa, y justamente todos estos temas un poco más transversales que nos comentas, como el tema de la infraestructura, ¿no? Que están buscando más allá de que quieren llegar a un lugar en donde haya buen transporte público, acceso a servicios, ¿no? El tema del agua, que es vital ahorita con la crisis hídrica que estamos viviendo. Entonces creo que ya estamos dando ese paso para realmente tener inversión que nos favorezca a todos y a todas, ¿no? Muchísimas gracias. Oye, quisiera ir pasando algunos comentarios que nos llegan a través de redes sociales. Bueno, nos comenta Daniela Arias, muchísimas gracias. Excelente información, muchas gracias. Bueno, información clave para una planeación estratégica, claro. Tenemos una pregunta de Mauricio Aceves, nos envía: ¿cómo podría México aprovechar el fenómeno del nearshoring, especialmente para favorecer el desarrollo de los estados en el sur del país? Creo que uno es poner atención a todas estas variables que les decía, porque algunos de los rezagos de estos estados del sur del país son rezagos estructurales, o sea, son rezagos que son difíciles de entender, son incluso rezagos de infraestructura urbana, ¿no? Vemos cómo en algunos estados, por supuesto, los casos extremos son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, donde la proporción de las calles pavimentadas es bajísima en comparación con el resto del país. Entonces, infraestructura urbana, vivienda, servicios básicos en las viviendas, eso es un tema que es prioritario para ellos, y tal vez para otros estados hay oportunidad de mejorar, pero no es algo a lo que le tengan que dar prioridad. Entonces, uno, hay que tratar estos rezagos estructurales, no solo para aprovechar el nearshoring en general, para detonar el nivel socioeconómico de los estados. Y dos, algo que es bien importante también es evaluar las vocaciones de los estados, ¿no? Porque cuando decimos que queremos que el nearshoring beneficie a todo el país, no queremos decir que todos los estados tengan nuevas plantas manufactureras, o sea, no queremos que abran fábricas de autopartes en cada uno de los 32 estados, porque no sería eficiente. Entonces, lo que hay que hacer y lo que tiene que hacer, sí, cada uno de los estados, pero también sería ideal que hubiera un esfuerzo a nivel federal para coordinar todos estas identificaciones de vocaciones, ver
cuáles son realmente las áreas de oportunidad y cuáles son los sectores económicos que en cada estado pueden detonar un crecimiento, ¿no? Porque por supuesto no vamos a llegar a Chiapas a decirles, pues tú no tienes industria de semiconductores, pero te voy a poner una fábrica aquí. Nadie o poca gente de las personas en edad de trabajar en ese estado van a poder cubrir las vacantes de esa fábrica. Entonces ahí es posible ver, sí, tal vez el sector de comercio al por mayor, o tal vez el sector de transportes. Alguno de estos tiene muchísimo mayor potencial y muchísima mayor facilidad para crecer ahí, ¿no? También el tema de la evolución tecnológica de México, conforme estados del norte o el Bajío tienen la posibilidad de modernizar sus producciones, o sea, conforme uno tiene posibilidad de pasar de hacer cables eléctricos a pasar a hacer componentes de semiconductores o algo así, la industria previa, la industria menos moderna que había, necesita un lugar para moverse, ¿no? Entonces ahí hay la posibilidad de transferir actividades que ya no son lo suficientemente avanzadas y que ya no son tan modernas como el Estado se está convirtiendo y dárselas a otra entidad que podría beneficiarse de esas actividades, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con infraestructura, identificación de vocaciones y colaboración entre los estados para compartir oportunidades que tal vez para un estado ya no son tan significativas, pero para otro sí podría ser muy importante en términos económicos. Perfecto, muchísimas gracias. En ese sentido, también un poco, bueno, comentabas durante la presentación sobre el capital humano, ¿no? Que mucho de lo que buscan las empresas son personas que sepan inglés como segundo idioma o tercer idioma, por si hablan alguna lengua, algún dialecto. Quisiera igual hacer, va a parecer como corto comercial, pero de verdad es que las universidades en México tienen ahorita muy buenos programas, están desarrollando muy buenos programas para estos como cursos cortos o carreras técnicas o hasta idiomas que son totalmente virtuales. Digo, esto lo sabemos porque pues trabajando en el extranjero tenemos una parte de la Secretaría que es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y ahí si alguien nos está viendo y tiene interés pueden buscar una guía que se llama, bueno, la guía educativa. Y ahí justamente, por ejemplo, la Universidad de Guanajuato sé que tiene cursos muy buenos para pues aprender idiomas, obviamente inglés, y bueno, pues son o gratuitos o muy, muy accesibles, ¿no? Entonces también invitar un poquito a la gente a que busquen todos estos recursos que ya están de alguna u otra manera disponibles en ciertos lugares, ¿no? También sí. Tenemos una pregunta de Daniela Arias. Nos comenta, ¿cuáles son las características de un estado para que sea atractivo para el nearshoring? Realmente lo resumiría en estos 4 ejes. Mercado laboral, infraestructura de insumos básicos para la actividad económica, infraestructura urbana, vivienda, transporte público y el Estado de Derecho. Las 4 son fundamentales. Y si tienes rezagos fuertes en uno de esos ejes, vas a tener muchísimos más problemas para atraerlo, incluso si tienes buenos desempeños en los otros, ¿no? Entonces, idealmente querríamos o buen desempeño o esfuerzos específicos para mejorar en los temas que tienes pendientes, porque eso también envía muy buenas señales, ¿no? Cuando tienes un estado que está consciente de sus pendientes, de sus rezagos, y está planeando e implementando medidas para atenderlo, habla acerca de pues, la probabilidad de que vaya a mejorar en el futuro cercano y le da más atractivo para los inversionistas. Perfecto. Oye, voy a leer una última pregunta porque también por temas de tiempo ya se nos está pasando la hora. Pero mira, nos preguntan también desde Instagram, respecto a la desvinculación con China, ¿cómo puede México aprovechar las modificaciones en las políticas comerciales de Estados Unidos y qué estrategias debería seguir? Creo que es como un poco lo que comentaba, ¿no? Todo está ligado. Si tú haces un esfuerzo por mejorar estas condiciones estructurales, que creo que Daniela era la que preguntaba, que son las características que son necesarias para aprovechar el nearshoring, no solo vas a ser más atractivo para el nearshoring, vas a ser más atractivo en general para la actividad económica, para el crecimiento y como socio comercial, ¿no? Entonces, lo que vemos es que México sí ha aprovechado esta oportunidad de la desvinculación estadounidense de China, pero no lo suficiente. Veíamos otros países que han ganado también terreno y México podría haber ganado un terreno todavía mayor. Entonces, si enviamos esta señal de que estamos trabajando en nuestros pendientes, estamos trabajando
en mejorar nuestras condiciones estructurales. Y tenemos crucialmente en la mira estas cosas como los conflictos del Plan C, como las controversias activas. Todo esto va enviando señales de que México es un socio confiable y de que México es un buen socio en el que depender mientras Estados Unidos hace este esfuerzo de desvinculación desde China, ¿no? Que a veces no lo quieren poner así, pero en realidad no solo es una desvinculación tecnológica, también vemos que es en general comercial. Claro, y bueno, pues ahorita veremos justamente con la entrada de los nuevos gobiernos en ambos países cuál va a ser el panorama, ¿no? Y tendremos pues básicamente 1 año y medio para saber cuáles fueron los efectos de lo que estén llevando a cabo en sus administraciones para esta cláusula sunset. Así es, sí, va a ser 1 año y medio en el que tendremos ojalá un poco más de claridad y se van a despausar tal vez unas cosas como los casos que ahorita están pausados porque van a entrar las nuevas administraciones. Sí, ya veremos cómo avanzan las cosas de aquí al 2026. Claro que sí. Pues Ana, muchísimas gracias. Igual gracias a todas las personas que nos están viendo desde casa, que están con nosotros a través de las plataformas. Un agradecimiento obviamente a IMCO por este espacio, por el tiempo que nos permitieron y bueno, pues esperemos que la comunidad que nos esté acompañando hoy Ana haya resuelto las dudas que pudieran tener y bueno, muchas gracias nuevamente. No, un gusto, mil gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Perfecto, que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego.